Ya estamos en contacto con el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez. Bueno, Gustavo, como creo que todos te decimos, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan por ahí? Bien, bien. Bueno, lógicamente tratando de hacer un periodismo que aporte, por lo menos a la cultura política general en Argentina, y siempre vos nos acercás temas que realmente son de enorme interés. Y uno de esos temas tiene que ver con que la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero parece que se niega a aplicar las normas del sistema acusatorio que, si yo no entiendo mal, son las que ordena nuestra Constitución Nacional. Y que eso, al mismo tiempo que no se cumple con un mandato constitucional, significa el retraso en el procesamiento de causas que podrían resolverse en tiempos procesales mucho menores. ¿Lo dije bien? Explícanos de qué se trata esta situación. Bueno, no, un pequeño error nada más, y es que el sistema acusatorio no está impuesto en la Constitución. Claro. Es una ley y es voluntad del Congreso de la Nación. Pero todo el resto del relato es correcto. A ver, en nuestro sistema republicano, el Congreso de la Nación es el que fija las normas que deben aplicarse en el sistema procesal federal. Los jueces son los que deben aplicar esas normas que sanciona el Congreso. Hay veces que los jueces, y esta no es la primera vez, no les gustan las leyes que larga el Congreso y deciden suspender su aplicación, o deciden no aplicarla. No la declaran inconstitucional, como por ahí puede decir la ley, claro, sino que deciden no cumplirlas. Y la verdad es que estamos en un tiempo difícil, porque estamos saltando de un procedimiento mixto, que es el que tenemos ahora, donde el juez tiene mucho poder, a un sistema acusatorio donde los que tienen el poder son los fiscales. Ajá. Esto pasa, por ejemplo, el sistema acusatorio está en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que está ocurriendo en realidad es una resistencia muy fuerte de la justicia federal, incluida la Capital Federal, a aplicar normas del sistema acusatorio donde evidentemente los sistemas son mucho más rápidos, más inmediatos, como en el caso que establece el artículo 353 bis, que del Código de Procedimiento, que fue una sanción que sacó hace poco, la ley es la 27.272. El Congreso de la Nación dijo, todos los casos infraganti, aquello para que la gente lo entienda, los que están con las manos en la masa, todos esos casos infraganti, hay que hacer una audiencia de modo inmediato, porque ya, como la enganchaste con la mano en la masa, no tenés más pruebas, está esa comprobación directa. Claro. No hay otra posibilidad. Entonces, hay que hacer una audiencia y en ese momento volver a hacer el juicio oral y resolver. En 72 horas se termina, para que tengas una idea. Claro. Bueno, los jueces del interior no quieren aplicar esta ley. ¿Y a qué se debe esta resistencia? A ver, hay varios factores. Algunos tienen que ver con ignorancia, algunos factores también tienen que ver con la pérdida del poder, porque la investigación pasa a manos del fiscal, la audiencia pasa a manos del fiscal, el fiscal es el que decide si va a acusar o no en un juicio oral, ya no es una investigación que pueden hacer los jueces. Y el otro problema tiene que ver, de acuerdo a lo que dice el fallo de la Cámara, con recursos técnicos. Recursos técnicos que en realidad no son tales. Hoy por hoy, un micrófono, una grabación o una filmación con un teléfono reemplaza cualquier dificultad si lo que se quiere hacer es una base de información y que se vayan archivando los casos. Claro. Sí, ese argumento parece muy débil. Sí, pero es en realidad el que se hace hincapié. Es el que se hace hincapié en eso. Ahora, a mí lo que me llega, perdóname que te haya interrumpido, pero a mí lo que me llega es que en la Argentina el gran problema es que es el problema de la impunidad,
y básicamente de que, lógicamente, no todos los hechos delictivos llegan a la justicia, pero de los que llegan a la justicia, solo una mínima parte se esclarece, y esto tiene que ver también con las posibilidades materiales del Poder Judicial para procesar todos los casos. Lo que vos decís es correcto, lo que vos decís agilizaría la resolución de casos menores que, digamos, un poco le quitan el peso tan grande que tiene hoy la justicia en la Argentina. Y sobre todo porque todos estos casos después terminan prescribiendo la acción y archivándose. Ajá. Porque son casos de menor cuantía. Lamentablemente, nuestro sistema de administración de justicia penal tiene un grave déficit, a punto tal que yo te diría que el 90% de las causas penales que ingresan en una fiscalía van a un tacho de basura. Amigo. Cualquier empresario que en este momento se jacte de tener una buena empresa, no tendría ningún tipo de aplicación, de trabajo en este sentido. ¿Por qué decís eso? No entiendo. A ver, si vos sos un empresario que tenés que el 90% de tu esfuerzo se va a un tacho de basura, lo echás todos los días. Claro, sí, desde luego, el nivel de ineficacia sería casi absoluto y nada podría funcionar en ese contexto, salvo, claro, lógicamente, que tengan el padrinazgo del Estado como respaldo para la ineficiencia, ¿no? Pero yo esa comparación lo hago con el sistema de administración de justicia y creo que nos pondrían en patitas a la calle. Qué bárbaro esto que nos estás diciendo. ¿Y qué me podés contar vos, que sos un hombre de la justicia, sobre la implementación del juicio oral por jurados? Yo estoy muy de acuerdo con eso, pero desde siempre, no desde ahora. Uh-huh. Porque es el sistema establecido en nuestra Constitución en el siglo XIX, que fue copiado a su vez por Alberdi del sistema constitucional del siglo XVIII que impuso la Revolución Norteamericana y la Constitución de Estados Unidos. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque en realidad es el método en base al cual el sistema de administración de justicia se democratiza. Uh-huh. Los jueces son elegidos a dedo. Es un resabio colonial. En la época de España no había un sistema de jurados. En la época colonial, España lo que tenía era un rey que delegaba su facultad en jueces que juzgaban los casos. Y en el peor de los casos, si vos apelabas, el que tenía la última palabra era el rey. Cuando se establece el sistema republicano, se crea una Corte Suprema de Justicia que vendría a reemplazar la voluntad del rey. Pero tanto los jueces de esa Corte Suprema de Justicia como la de los jueces, los fiscales, etcétera, eran elegidos, y todavía lo son a pesar de que dicen que hacen concursos, son elegidos a dedo. Uh-huh. Se supone que es un poder democrático, pero evidentemente la participación popular no existe en la selección de los magistrados. El jurado sale a reemplazar o a equilibrar esa situación de fuerzas entre un representante de la monarquía, por eso siempre se habla de la aristocracia del Poder Judicial, claro, un representante de lo que es la monarquía, que vendrían a ser los jueces, con un representante popular que serían los jurados. Muy bueno, muy claro. Y también, en este caso, vos dirías que, hay una resistencia casi sistémica, porque uno podría decir los jueces resisten, pero da la impresión de que el poder político tampoco tiene ningún interés y el Consejo de la Magistratura tampoco ha inducido a que esto vaya a ocurrir. No. A todo el Ejecutivo yo te diría que en la presidencia anterior de Cristina Kirchner hubo un impulso muy importante a este sistema acusatorio, porque la verdad sea dicha, el titular de la acción penal en el sistema acusatorio, en el último renglón, es el Procurador General de la Nación. No son los jueces federales, como es hoy. Claro. Entonces, quien va a decidir definitivamente si se lleva una causa o no
adelante van a ser los fiscales. Y los fiscales van a responder a procuración porque nosotros sí somos un sistema piramidal, ¿no? Donde respondemos a un mando único que es la Procuración General de la Nación. Claro. En el otro sistema, en el sistema actual, no en el sistema acusatorio, el poder está repartido y tiene gran predominio los jueces federales. Si vos te pones a revisar un poco, hoy creo que está paralizado el sistema acusatorio. El sistema acusatorio federal solamente se están aplicando en 2 provincias, en Jujuy y en Salta, y con falencias bastante graves. Pero si vos te pones a revisar un poco, el propio kirchnerismo no le conviene que esto siga en manos de los jueces porque necesitan de alguna manera revertir este proceso, pero para eso también necesitan tener un procurador general que sea del palo. Ajá, claro. Y ahí están las idas y vueltas, donde también la oposición no le gusta nada un sistema acusatorio porque tiene miedo que el día de mañana aparezca un procurador general como los que ya tuvimos, que tenían un perfil ideológico muy marcado, y que todo se pueda tirar al tacho de basura. Claro, sí, muy Así claro. Que el poder político de turno, oficialistas y opositores, coinciden que el sistema acusatorio no tenga que salir. Y en esa coincidencia también entran los jueces, como este fallo que te acabo de contar, claro, donde no quieren hacer un juicio abreviado, un juicio rápido, un juicio de 72 horas, sobre todo cuando tenemos causas. Por ejemplo, ¿sabés qué juicio deberían haber hecho por este sistema y no se hizo? No. El del artículo 206 que involucró al presidente de la Nación, que tuvo que ver con la pandemia. Ajá. Ah, mira vos. Pero eso hubiera derivado en una crisis política. Eso hubiera derivado en que se tenía que hacer un juicio oral y público donde los responsables, excepto el presidente que está exceptuado de concurrir a la audiencia, pero el resto de los acusados tendrían que haber hecho un juicio de 72 horas porque es un delito infragante. Claro. Mira qué interesante. ¿Puedo cambiar de tema, Gustavo? Porque la verdad es que el tema de la justicia es muy interesante, muy complejo para las personas de a pie, y hay una disconformidad muy grande que manifiestan las encuestas, pero lo vamos a seguir conversando en otro momento. Ha habido un caso que es la amenaza a un sacerdote en Santiago del Estero. Él se llama Rubén Lazaga, y de la parroquia Nuestra de la Señora de la Merced, y me gustaría que nos digas de qué se trata esta amenaza, porque por estos micrófonos nosotros hemos sacado denuncias contra el MOCASE, lamentablemente, porque es el movimiento campesino de Santiago del Estero que tantas ilusiones nos trajo en otro momento, pero que en las denuncias que nosotros hemos transmitido por estos micrófonos nos han dicho que han actuado casi como una mafia, desalojando a propietarios legítimos, campesinos que tienen las tierras desde sus tatarabuelos y son desalojados para quedarse con esas tierras. ¿Por qué no nos contás el caso en particular? Bueno, el padre Rubén es una persona pertenece al grupo de sacerdotes de conciencia popular, de participación ciudadana, y de estar al lado de los más pobres y los más postergados. Él es párroco en un pueblo, en una ciudad que se llama Nueva Esperanza, y está en el noroeste, bien arriba de Santiago del Estero. Esa es una región que también está trabajada, podemos decirlo así, por jesuitas. Ajá. Y ambos luchan siempre en favor de los campesinos, porque han empezado a aparecer grandes multinacionales, empresarios de Buenos Aires, etcétera, que necesitan sembrar soja. Todo eso es una región de bosque nativo que está en manos de los campesinos en pequeñas cantidades hectáreas. El bosque nativo es el supermercado que tienen estos campesinos y estos pueblos originarios, y cuando les pasan la topadora se quedan sin nada. Claro.
lamentablemente esta situación ya se viene repitiendo algunos años, con algunas ida y vueltas que si querés después te lo comento, pero a raíz de esas charlas que yo suelo dar por distintos lugares de nuestra querida patria, ahora estoy volviendo de la Patagonia con el tema mapuche, estuve dando unas charlas en el NEA, en Formosa, en Chaco. El padre me llama un día y me dice, mire, me gustaría que me venga a explicar un poco aquí sobre el tema de los delitos ambientales, para que todos nuestros hermanitos estén enterados de cómo hacer una denuncia, porque un campesino habitualmente no tiene idea de cómo hacer una denuncia, o dónde llamar, excepto que sea un policía, pero puede ser un fiscal, etcétera. No, cómo no, padre. Y además me gustaría que expliques, me dice, un poco el tema de las tierras, porque los están echando, incluso hay barras armadas, tipos violentos, no que sean policías, sino particulares que andan a punta de pistola echando a la gente de la casa, incluso prendiendo fuego a las viviendas. Terrible. Entonces yo le digo, pero cómo no, padre, con mucho gusto. A mí me tocó en su momento, y acá un poco lo que te decía antes, a mí me tocó en su momento trabajar en la zona de San José de Boquerón, que es donde están estos jesuitas. Uh-huh. En San José de Boquerón quisieron hacer una jugada así, un empresario muy importante, y empezó a alambrar y a desalojar campesinos. Esta gente tiene la propiedad ancestral, como vos decís, y lo único que le falta es el título. Claro. Empezaron a aparecer algunos títulos de dudosa legitimidad, muchos extendidos desde el gobierno, en donde, con acreditar ese título, pedían a la justicia provincial el desalojo de los campesinos. Cuando nosotros nos enteramos de eso, aparece un abogado muy trabajador ahí en Santiago del Estero, defensor de los derechos humanos, y deciden hacer un juicio por usucapión. ¿Qué es la usucapión? La usucapión es un instituto que permite, dentro del Código Civil y Comercial, que permite obtener un título de propiedad si vos la estás ocupando en un término de 10 o 20 años. Uh-huh. Estos campesinos tienen hasta 100 años de historia ahí. Sí. Lo único que hay que hacer es el trámite de usucapión. Bueno, el punto es que se organizaron 20 familias, hicieron el juicio reclamaron por usucapión ese terreno, el empresario se opuso, se armó una gresca bastante interesante, sin llegar a la violencia, pero la discusión política y jurídica fue muy interesante, y finalmente la Cámara Federal, con una vista que me corren a mí, le reconoce a estos campesinos unas 400 hectáreas para que no las toquen y que se ordene la inscripción de esas tierras a un nombre colectivo de ellos, no a nadie en particular, sino que dice, bueno, colectivamente estas tierras pertenecen a estas 20 o 40 familias. Bien. A raíz de todo esto, al padre lo amenazan, porque no les interesa a estas grandes empresas que los campesinos sean educados. Claro. Que los campesinos aprendan a defender sus derechos. Y como un volante que circularon por varios lugares ahí, en Nueva Esperanza, se empezaron a repartir y parece que tiene algún tipo de interés, donde yo mañana voy a dar una conferencia justamente con estos temas. Uh-huh. Se empezó a gestar una preocupación muy fuerte en algún nivel empresarial, que terminó en una llamada telefónica a la secretaria de la parroquia, amenazándolo de muerte al padre, diciéndole que se cuidara de andar por los caminos del departamento Pellegrini, que es donde está esta Nueva Esperanza, esta ciudad, porque tarde o temprano le podía pasar algo y no iba a regresar. Están vinculadas las dos cosas, la amenaza al padre con esta charla que yo voy a dar, y se abrió ya una causa penal federal para investigar estos delitos. Hay sospecha, lógicamente, de que son estos empresarios o delegados de ellos los que han hecho esta amenaza. Claro. Sí. Pero bueno, lógicamente que después hay que probarlo y eso es otra cuestión. Pero lo cierto es que sería interesante que estos empresarios vayan sabiendo de que son los principales sospechosos, de manera tal que se cuiden un poco, porque la verdad que en la Argentina se amenace a un cura, yo creo que desde épocas, no sé, de la dictadura militar, que no ocurría nada ni parecido. Bueno, vos sabés que a veces, otra vez, no lo que alguna vez charlamos, no ha tenido impacto
en Buenos Aires, pero aquí sí es bastante común. Hay varios curas comprometidos con los movimientos sociales que cada 2 por 3, o los propios obispos lo callan. No, y te pongo el caso del padre Virochi. El padre Virochi era un sacerdote que denunció amenazas por el tema narcotráfico que estaba asolando su parroquia, y de buenas a primeras apareció colgado como si se hubiera suicidado dentro de la propia parroquia. Ajá. Suicidio que no fue tal, pero que fue armado como un suicidio. Incluso apareció una mujer supuestamente amante del cura, y la justicia provincial rápidamente dijo que era un suicidio, ordenó el archivo de la causa y se terminó, porque también este es el otro problema. Los sistemas de administración de justicia provincial responden al poder de turno. Sí. Es mucho más fuerte que lo que vos te podés imaginar en el otro ámbito de la justicia federal. Así que, con este caso, porque el padre Virochi ya había dado una señal, había ido a la legislatura, los legisladores lo recibieron, él dijo que estaba siendo amenazado por bandas de narcotraficantes que están en tal localidad y que fueron fulano y sutano, nadie le dio pelota en su momento, y apareció colgado a la semana de haber hecho esa denuncia en la legislatura. Esto que me estás relatando es también Santiago del Estero. Eso es Tucumán. En Tucumán. Entonces, esta vez dijimos no, la más mínima amenaza la vamos a investigar, si el padre lo permite le vamos a dar protección policial, o le daremos alguna otra de las medidas como botón antipánico, etcétera, porque necesitamos también demostrarle al sector de poder de que no vamos a permitir que el caso Virochi se repita. Excelente. Te pregunto, te hago la última pregunta, Gustavo. ¿Y vos tenés custodia policial? ¿Cómo te sentís vos? Porque en realidad estás tocando permanentemente intereses y sos un militante de las causas ambientales, de los derechos de los campesinos, de la gente de abajo. ¿Cómo te sentís vos? A ver, yo me siento muy respaldado por toda esta gente. Yo me siento feliz de poder ayudarlos. Cobro un excelente sueldo para hacer este laburo. Aún el laburo que no está dentro de mi oficina, sino que te da salir charlas a todos lados. Es difícil que se tiren contra un fiscal general, se daría algo demasiado pesado. Sí. No te digo que algún día no pueda pasar. Hay algunos hechos que me han ocurrido en el pasado que me han dolido, digamos, pero es parte de nuestro laburo, ¿viste? Es como un policía que está en la calle. Yo creo que un policía hoy por hoy, estar en la calle como están peleando la inseguridad, está en un riesgo mayor que el que yo tengo. Así que no se justifica siquiera que yo tenga, no sé, un custodio parado en la puerta de la casa o acompañándome en una charla Nueva Esperanza. Es más, la mejor custodia que yo tengo en este momento se llama Mercedes y es mi esposa de los 17 años. Bueno, muy bueno. Terminamos entonces con que el amor es más fuerte y es la custodia más importante que puedes tener. Sí, la verdad que sí. Y mejor, porque a mí no me gusta manejar. Entonces ella es la que maneja cuando andamos en auto y bueno. Bueno. No, pero vuelvo a repetirte. Me parece que un policía está en una situación de inseguridad mucho mayor que la que puedo estar yo. Y si un policía está en esa situación, yo no tengo ningún derecho a tener una custodia. Bueno, Fiscal General de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa. Para nosotros siempre es un placer hablar con vos. Te deseamos lo mejor y recordamos entonces que mañana vas a dar una conferencia, una jornada de capacitación sobre derecho ambiental, pero que tiene que ver con la mesa parroquial de Tierra Esperanza, ¿verdad? Esto no va por Zoom, ni por Meet, ni por ningún medio digital. No, porque internet es bastante flojito por allá. Claro. Bueno, te deseamos lo mejor. Gracias. Vamos a ver si va a ser un poco largo, ya quedamos que va a haber un chivito de por medio entre todos, un chivito según se preste, pero Dios quiera de que esto sirva también para que se sientan más fortalecidos aquellos hermanitos que están tan lejos de los sistemas públicos, ¿no? Ojalá gracias por la nota, Mario. Gracias a vos. Ojalá hubiera muchos fiscales como vos. Fuerte abrazo. Abrazo, chao. Chao.